Hola y bienvenidos al podcast de la Iglesia Bautista Central Hispana en Wharton, Nueva Jersey. Somos una iglesia dedicada a predicar el Evangelio del Señor Jesucristo y a edificar a cada oyente con mensajes llenos de esperanza y verdad bíblica. Nos alegra que estés aquí y esperamos que este tiempo sea de bendición para tu vida. Comenzamos nuestro primer episodio con una prédica titulada Renovando nuestra pasión por el Señor. Acompáñanos. Lo que estamos, le invito a abrir sus Biblias en el libro del profeta menor Ageo. Libro del profeta menor Ageo. En el capítulo 1, versos del 2 al 8. Ageo capítulo 1, versos del 2 al 8. Este es nuestro primer mensaje del año 2025. Y le hemos titulado al mensaje de la siguiente manera: renovando nuestra pasión por el Señor. Renovando nuestra pasión por el Señor. Así que, por favor, vamos a estar en pie los presentes y los que nos acompañan a través de nuestro canal de YouTube. Así también observen la misma reverencia en la lectura de estos versos. Repito, Ageo, el profeta menor Ageo, capítulo 1, versos del 2 al 8. Y dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: Este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: Es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis, bebéis y no os quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornar recibe su jornar en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte y traed madera y edificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Pueden sentarse, mis amados hermanos. Renovando nuestra pasión por el Señor. Si hay algo que nos distingue como seres humanos es que nos sentimos en la urgencia y en la necesidad de continuamente renovarnos. Renovarnos a modo personal, renovarnos en nuestras relaciones matrimoniales, renovarnos profesionalmente y aún más renovarnos espiritualmente. ¿Por qué renovarnos? Pues puesto que la vida es un maratón, es una extensión de carrera, utilizando la analogía del deporte, bastante larga. Por lo tanto, se debe vivir sin prisa, pero tampoco que sin pausa. Y debemos vivir de esa manera. Pero al mismo tiempo, mientras caminamos, tenemos que reconocer que nos vamos desgastando. Continuando con esta analogía física, cuando caminamos mucho, pues obviamente hay un desgaste. No solamente de los zapatos que estamos utilizando, sino también que físicamente tenemos que detenernos en un momento dado y renovar nuestras energías para continuar nosotros caminando hacia adelante. El peligro estriba en que nos quedemos detenidos, como dije en el pasado sermón aquí en la iglesia, y eso pues nos lleve a un estado de pasividad donde sencillamente nos desorientemos y perdamos el foco de lo que es el seguir hacia adelante. Ahora, en lo que nos concierne a nosotros en lo espiritual, uno de los grandes peligros que enfrentan y enfrentamos los que llevamos mucho tiempo en la fe es que en el camino nos vayamos que desanimando, que en el camino nos vayamos que gastando, ya sea por diversas razones. Primero puede ser porque hemos permitido que el pecado se enseñoree en nuestras vidas de una manera muy sutil. O sea,
No es algo que comience de la noche a la mañana, sino es algo que progresivamente lo vamos permitiendo y sin darnos cuenta, ese pecado va tomando que ya control de nosotros. Llámese el pecado y lo identifiquemos en su manera particular. Cada caso es ¿qué? Diferente. El otro aspecto es que no solamente el pecado, sino puede otra vez otra causa y es que la decepción. La decepción y la frustración que viene como resultado de que cuando observamos lo que nos rodea, ya sea a nivel social o a nivel religioso, nos desanima. Ver que una sociedad o una iglesia o unos hermanos o aquellos que se identifican como cristianos no viven a la altura de lo que ellos profesan con sus bocas, eso puede traer que mucha frustración y mucho desánimo. No es que han dejado de creer en el Señor, es que lamentablemente la poca o ninguna consagración de aquellos que hablan mucho, que profesan la fe y que tienen más visibilidad que otros, y luego poder percatarse de que no viven a la altura de eso, pues trae mucho desánimo y mucha frustración. Y debe decirle que esto que estoy compartiendo es una de las causas bastante más recurrentes en la vida de muchos creyentes. Lo otro es, pues la otra causa puede ser que las situaciones que uno viva, situaciones que muchas veces la vida no viene como esperamos, como anticipamos. Entiéndase la vida como tenemos unas expectativas de ciertas cosas, ya sea obviamente a nivel espiritual, ¿verdad? Y ya sea por nuestra pereza o sea porque los que están a nuestro alrededor no nos ayudan a crecer, pues entonces nos rezagamos. Pero también viene también como resultado de todo lo que pasa a nuestro alrededor. Ahora, hemos identificado, ¿verdad? Todas estas situaciones. A nivel social, también lo que ocurre, pues nos puede desanimar mucho. O sea, lo que tiene que ver con qué, con un ambiente donde haya tantos crímenes, donde haya tanta injusticia social, donde parece que este sistema, los que hacen el mal salen favorecidos porque tienen mucho dinero y los que no tienen las capacidades económicas no salen tan bien. ¿Por qué? Porque la justicia está condicionada al estatus económico de las personas. Si tú tienes mucho dinero, pues parece que puedes ser más favorecido o ser un poquito más, el sistema puede ser más paciente contigo, pero si no tienes esas influencias y eres pues John Doe, como dicen en Estados Unidos a los que no son identificados, pues a ti no te favorece tanto el sistema y estas cosas pues no pueden que traer que mucha frustración. En el contexto del libro del profeta Ageo, este pueblo pues venía del destierro de Babilonia. Venía del destierro de Babilonia. Recordemos que estos que regresaron ya en Babilonia se habían establecido. A pesar de que esos primeros años fueron algo sumamente difíciles para ellos. Sin embargo, llegó un momento que fue tanto la extensión de tiempo que estuvieron que establecieron sus casas, ellos se quedaron allí. Luego, es un conflicto cultural, ¿por qué? Porque estaban en un lugar donde no estaba conforme a sus creencias, ni religiosas, ni culturales. Pero al cabo del tiempo, pues se iban adaptando, sin dejar lo que creían, pero al mismo tiempo conformándose posiblemente naturalmente al sistema. Ahora, un gran número de ellos regresan y encuentran que, pues, el templo destruido. Encuentran que esa gloria no solamente del templo, sino aún más importante, de lo que identificaba al pueblo de Dios en cuanto a su fe, en cuanto a lo que irradiaban conforme al verdadero Dios, que es Jehová o Yahvé, el Dios de los ejércitos, ya eso estaba en el corazón de ellos. Estaban desanimados y regresaron. Y la casa del Señor, pues necesitaba reconstrucción, pero no había el ánimo. Conscientemente,
sabían que tenían que reconstruirlo. ¿Por qué? Porque la casa del Señor, el templo, representaba precisamente esa relación saludable del pueblo con su Dios. Así que verlo en esas condiciones que estaban decaídas y abandonadas, pues reflejaba mucho lo que había en el corazón de ellos. Pero pasaba el tiempo y pasaba el tiempo y no se hacía nada. Es como cuando en una casa hay una pared que hay que pintarla y uno la procrastina y dice, lo hago después, lo hago después, lo hago después, lo hago después. Es que luego cuando se nos reclaman de que no se ha hecho ese trabajo y nos molestamos, es que entonces al darle el cuidado y la pintura necesaria a esa pared, que no nos hemos dado cuenta que han pasado años, que hemos dicho después lo hacemos, después lo hacemos. Ahora, pintar no es tan grave como posiblemente el arreglar una grieta en una base de una casa. La vemos y la dejamos pasar, la dejamos pasar, la dejamos pasar. ¿Y qué ocurre? La presión y todo lo conforme a lo que tiene que ver la construcción, si no se atiende a tiempo, eso puede ser causa de una gran ruina en términos de la construcción. Cuando uno está en ese estado de desánimo, de, de que sabe lo que tiene que hacer y no lo hace, porque este asunto no es de que no sabemos lo que, no es que tenemos ignorancia de lo que debemos hacer. Es que sabemos lo que tenemos que hacer, pero ¿qué pasa? No lo hacemos. Y el pueblo de Dios, en el contexto del profeta Ageo, se encontraban así. O sea, sabían que tenían que hacerlo, pero no lo hacían. Y esto es también muy común en lo que tiene que ver tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Llega un momento en que Dios abre la voz del profeta y utiliza a ese profeta para despertar la conciencia del pueblo. Porque esa era de las funciones del profeta. La función del profeta es proclamar la palabra de Dios. ¿Pero qué palabra de Dios? La palabra que era concerniente a que a despertar el pueblo, recordarle su compromiso con la ley de Dios, recordarles quiénes son ellos como pueblo. Y por eso en cada época, en cada tiempo se levantaban ¿qué? Profetas llevando ese mensaje. Y el profeta Ageo, su mensaje era de que vamos a comenzar a renovar nuestra pasión por el Señor. Y así yo le llamo, porque el mandato es a reconstruir la casa, pero lo que va más allá de esta renovación y esa reconstrucción de esa casa es la renovación espiritual. O sea, mírenlo de esta manera y vamos a utilizar la analogía del matrimonio. Se sabe que posiblemente en esa relación matrimonial la relación no anda bien, ¿verdad? A lo mejor se piensa que esa relación pues se puede renovar o reconstruir o cambiándole la fachada de la casa, ¿verdad? Que a veces que se da eso. Yo he visto en casos que algunos consejeros no malintencionados le han dicho a la pareja, pues mira, a lo mejor lo que necesitan es hacer cambios en la casa, hagan algo, cómprese un carro nuevo o tomen unas vacaciones. Ok, fantástico. Yo le llamo a estas cosas trabajar con los síntomas, pero no con la causa. O sea, sí, puedes cambiarle la casa, inclusive te puedes cambiar el peinado, te puedes pintar las canas, o en el caso mío, pues dejarte barba. O sea, tú puedes buscar todos esos cambios estéticos que no está mal. ¿Eh? Puedes rebajar unas libras, no está mal. ¿Eh? Y posiblemente esa puede ser la resolución de algunos para este nuevo año. Puedes hacer unos cambios estéticos, cosméticos. Pero el problema es que estás tratando los síntomas y no la causa. Porque la verdadera razón de ese alejamiento de la relación matrimonial es que no se cultiva esa relación. Entonces, de momento, eso puede traer cierto ánimo, esos cambios, de nuevo, repito, cosméticos, estéticos. Pero al no tratarse la causa, ¿qué es lo que está pasando que se están alejando en ellos, en su relación? Que puede ser que cada cual está ocupado demasiado en su trabajo, que cada cual ha descuidado lo que es el aspecto de la comunicación, que cada cual ha descuidado lo que es el tiempo de pasar juntos.
Y los años pasan y pasan haciendo este mismo patrón de conducta y luego se preguntan por qué está fría la relación. Claro que está fría, ¿por qué? Porque se ha mantenido por mucho tiempo estos hábitos que se convierten luego en motivo de separación. Utilizo esta analogía porque inclusive la Biblia utiliza la analogía del matrimonio como la relación de Cristo con la iglesia. Y es que cuando usted y yo vamos perdiendo esos buenos hábitos de qué? De la oración. Cuando perdemos esos buenos hábitos de qué? De la lectura de las Sagradas Escrituras. Cuando perdemos esos buenos hábitos de congregarse con regularidad. Entonces, ¿qué sucede? Sin darnos cuenta, estando, no estamos. Y eso es paradójico. Estamos en la fe, pero no estamos caminando en la fe. Entonces nos vamos alejando, alejando, alejando y viene a ser como esa muerte lenta pero segura de la famosa historia de la rana, que ella está de frente y hay no sé cómo le llamarán, nosotros le llamamos un caldero, está lleno de agua y entonces Pedro está sobre una hornilla donde se le prende el fuego. Y la rana brinca allí porque piensa que eso es como un estanque, ¿verdad? Wow, ¿qué rana no le gusta un estanque? Pero entonces lo que no sabe es que el propósito de que ella estuviese allí es que era que para cocinarla a fuego lento. Entonces, ¿qué sucede? Se le va incrementando la temperatura gradualmente. No se hace de momento porque obviamente la rana entonces va a saltar y se va a ir. Pero si lo llevas entonces poco a poco, subiendo, subiendo la temperatura, ella se va aclimatando a la temperatura del mismo y sin darse cuenta la están cocinando y muere. Así sucede con los malos hábitos en cuanto a nuestra relación con Dios y en las relaciones en todo. Uno va cultivando esos hábitos y no nos damos cuenta que progresivamente nos estamos cocinando. Y sobre todo yo creo que Satanás nos está poniendo en su caldera para comernos vivos luego. O bueno, ya muertos. Entonces, el pueblo de Dios, sin embargo, yo le doy gracias a mi Dios por su cuidado y por su fidelidad al pacto que ha hecho con nosotros como pueblo, de que aun cuando ve que el pueblo se está alejando, sin embargo, envía su voz para llamar al pueblo a volver a renovar que esa pasión con el Señor. ¿Por qué? Porque algunos pueden decir, bueno, yo voy a renovar mi pasión por el Señor en este nuevo año congregándome más. Qué bueno. Oh, o necesitamos poner algo nuevo en el templo. Qué bueno. Pero yo creo que antes que eso, antes de que te cambies el peinado, haciendo la analogía de las relaciones amorosas o matrimonio, antes de que bajes unas cuantas libras, qué bueno que lo hagas. Yo creo que debes identificar qué es lo que te ha alejado y volver a hacer lo que era que positivo y lo que abonaba a que esa relación fuera fructífera ¿qué? Y saludable. Aquí el pueblo tenía que reedificar un templo, pero sobre todo tenían que reedificar primero su corazón. Tenían que renovar su corazón para que entonces, y solo entonces, cuando se renovara el templo, que no iba a tener el mismo glamour, que no iba a tener la grandeza ni los lujos que tenía el templo de Salomón, pero sin embargo iba a ser de gran valor por lo que Dios estaba haciendo dentro del templo, con personas que estaban de nuevo con pasión con el Señor y que la gloria de Dios se iba a manifestar ahí. Porque la gloria de ese otro templo no iba a radicar o descansar en lo esplendoroso que era ni en lo costoso de los materiales, porque ellos no los tenían esos recursos, pero sí en lo que iba a pasar en ese templo y era con personas consagradas con el Señor que habían renovado su vida espiritual. Hoy pueden haber catedrales hermosas, dignas para tomarse unas fotos en ellas, pero ahí Dios no está haciendo nada. A modo arquitectónico, a modo de construcción, wow, qué bonita la estructura. Pero ¿de qué vale que sea tan hermosa, tan majestuosa y que solo sirva para fotos? Porque lo que se supone que esté pasando allá adentro no está ocurriendo. En una iglesia, en un templo, en unas facilidades donde dice congregar a la familia de Dios, lo importante es la gente que va allí y esa gente que ama a Dios.
no tanto los vitrales ni lo majestuoso que pueda ser. Vuelvo, muchas iglesias y muchos pastores están cambiando cosméticamente a la congregación, pero no están buscando renovación espiritual. Ellos cambian, ellos entonces, ahora hay luces, no, ahora pues quitamos las luces y ponemos un escenario como si fuera un concierto. Eso es lo que nos va a traer un avivamiento. Falso. Eso te puede entretener por un tiempo, pero si tu corazón no está en sintonía con el Señor, ¿por qué? Porque las iglesias no son teatros, no son producciones de entretenimiento. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Que la gente va a buscar de Dios y Dios va a glorificarse en ese lugar. Que si tienes eso, fantástico. Pero eso jamás va a sustituir, porque estás haciendo como la relación matrimonial que está deteriorada y piensas que por rebajar 2 o 3 libras se va a arreglar. Sí, qué bueno, tu salud puede hacer que se arregle y mejore, pero hay algo más que es lo que tienes que hacer. Y es renovar tu pasión, tu amor y tu compromiso con ese ser querido. Y en este caso, con el Señor. Muchas iglesias, sí, wow, entonces vamos a traer esto, todos son cambios externos, todo. Y una gran inversión de dinero se va allí. ¿Y después qué? ¿Después qué? Por eso entonces el mensaje del profeta Ageo es uno muy propio para nosotros primero, en estos tiempos. Lo primero es renovarnos nosotros personalmente. Primero, aquí el Señor le dice a través del profeta, cuando dice que ellos mismos dicen que no ha llegado el tiempo, o sea, ellos procrastinando, ellos de eso dejándolo para después, para después, y entonces viene la confrontación cuando le dicen, no, vayan al monte y traigan madera, se acabó ya esto, y renueven la casa del Señor. Ahora, ¿por qué hay que renovar nuestra pasión por el Señor? ¿Y qué es lo que ha pasado? Que necesitamos esa renovación y esa pasión por el Señor. Lo primero es porque el celo, escuche bien, primeramente porque el celo por el Señor fue reemplazado por los asuntos de la vida. Escúcheme bien, escúcheme muy bien. El celo por el Señor fue reemplazado por los asuntos de la vida. Mire, no solamente pasó en el contexto de Ageo, sino de otros. Miren, ellos estaban en sus casas artesonadas. Ellos estaban pues en la de ellos, pues trabajando, ellos haciendo sus negocios, haciendo sus cosas, cultivando, tatatín, tatatán. Llegó un momento en que esa rutina de vida, esos asuntos de la vida, que no estás diciendo que son malas en sí mismas, pero cuidado que no se conviertan en la totalidad de tu tiempo y de tu esfuerzo emocional. ¿Por qué? Porque así mismo como necesitas tener una buena cuenta bancaria, aún más necesitas hacer tesoros en los cielos. ¿Y qué ocurre? En este contexto, ellos que habían de por sí llegado desanimados, estaban inmersos en los asuntos de la vida, estaban en sus casas atesoradas, haciendo su trabajo, haciendo todas las cosas, y la casa del Señor deteriorada, que es un ejemplo, una representación de lo que estaba pasando internamente. Regresaron, pero dejaron que la rutina de la vida los ocupara. El tiempo sigue siendo ocupado. ¿Qué mata una relación matrimonial? Sigo la analogía. Eso mismo. A veces los asuntos de la vida somos tan extremadamente responsables con nuestras responsabilidades laborales que no cultivamos el hogar, que es el objeto para que haya eh, esa prosperidad y ese fin que tenemos de proveer. Luego nos vemos que con todo lo material, pero sin relación matrimonial. La iglesia se puede encontrar con tremendo templo, tremendas facilidades, con tremenda orquesta y sin Dios allí. Y si Dios no está allí, ¿para qué? ¿Para qué? Usted llega a su casa y vuelvo y no hay familia ya. No hay esposa, no hay hijos, no hay nada. ¿Por qué? Porque los asuntos de la vida se tragaron el tiempo que era para dárselo en ciertos momentos a la familia y cultivar eso. Y usted, entonces, espiritualmente hablando, por los asuntos de la vida que se lo tragó vivo, entonces va a la casa de Dios y ¿dónde está Dios? Pues Dios está en su trono
pero está muy lejos porque tú estabas ya muy lejos de Él. No dejemos que los asuntos de la vida reemplacen nuestro celo por Dios. Todo tiene su momento, dijo el libro de Eclesiastés. Todo tiene su hora debajo del sol. Tiempo para llorar, tiempo para reír, tiempo para trabajar y tiempo para dormir. Y esto es muy importante, tiempo para vivir y tiempo para morir. Todo tiene su tiempo. El problema de nosotros los humanos es que no somos balanceados con nuestro tiempo. Lo llevamos a los extremos. Y es parte de nuestra naturaleza como seres humanos imperfectos y por nuestro pecado. Pero el Señor nos llama entonces a establecer las prioridades correctas. Lo segundo, mis queridos hermanos, de esta renovación de nuestra pasión por el Señor, que creo que es muy bueno, empezando el año, que comencemos con el pie derecho en este aspecto, es que tenemos que permitir que el tiempo para madurar en el Señor sea consistente. El pueblo decía, no ha llegado el tiempo. Ellos fueron muy consistentes en dejar para después lo que tenían que hacer hoy. En eso fueron muy consistentes. Pero no fueron consistentes en tener su relación con Dios. Hermano, la clave de todo, primero en el ámbito espiritual y luego en otras áreas que queremos realmente desempeñarnos bien, se llama consistencia. Tú nunca le vas a sacar lo mejor en tu vida espiritual si el congregarte se convierte en algo de cuando en cuando y de vez en vez. No esperes ser un titán espiritual cuando lamentablemente vas ocasionalmente o te acercas a Dios a veces. O cuando crees, vas entonces a estudiar la escritura. No aprovechando los recursos que Dios ha puesto a tu disposición, que te los ha puesto en bandeja de plata. Y que literalmente no te cuestan un centavo. Lo único que te cuesta son minutos y posiblemente horas. Pero qué bueno es esa inversión de tiempo. Vuelvo y le digo, el tiempo es más importante que el dinero. El tiempo perdido no se recupera. El dinero sí, se puede recuperar. Y el tiempo para buscar de Dios no es mañana, es hoy. El tiempo para buscar de Dios no es después, es a ver qué pasa. Deja ver si me convencen. ¿Te convencen de qué? Si a estas alturas no te has convencido, déjame decirte, ya olvídate, caso perdido contigo. Porque ¿qué no te ha convencido todavía del Señor? ¿Qué no te ha convencido de que Jesucristo es el Señor? ¿Qué no te ha convencido de que Dios envió a Jesucristo no a hacerte mal, sino para salvarte y rescatarte? ¿Cuál es el problema con eso? Al contrario, eso es tremenda bendición. ¿Qué es lo que hay que esperar para consagrarse al Señor? Cuando todo lo que Dios está ofreciendo es lo que necesitamos y lo estamos convirtiendo en nuestra sociedad por nuestras falsas filosofías y nuestros propios raciocinios de que eso es malo. Yo le preguntaba precisamente hace un tiempo atrás, que alguien me dijo, mister, porque fue en otro contexto, yo no creo en Dios. Yo no creo en Dios. A mí no me gusta Dios. Y yo digo, ¿cómo no te va a gustar algo que tú no crees? Si no crees, no te puede ni gustar ni no gustar porque no existe. Me dice, no, es que yo no creo en Dios. Yo no creo en Dios. Yo no creo en Dios. Yo no creo en Dios porque yo todavía no entiendo cómo yo llegué aquí. No entiendes cómo llegaste aquí. Sabes que te vas a morir y buscándolo desde el punto de vista científico tampoco nunca lo vas a entender. No. Muchas teorías te van a decir. Y no estoy diciendo que hay malas intenciones en esas teorías. Pero siguen siendo, ¿qué? Teorías. ¿Sabes qué? Nosotros venimos de Dios. Dios nos creó. Ay, pero ¿por qué pasa esto? ¿Por qué pasa aquello? ¿Por qué pasa lo otro? Yo le digo, mira, todo lo que me estás mencionando son las cosas malas de la sociedad, de las cuales yo te le puedo añadir más a la lista si quieres, porque a ti te faltan. Eres muy joven, no has visto nada todavía. Ahora, yo te voy a hablar de las cosas buenas para que Dios nos hizo.
Nos hizo para disfrutar de su presencia. Nos creó para disfrutar de la compañía de nuestros seres queridos. Nos dio un hogar que fue el planeta Tierra. Porque el ser humano cuando fue creado ya tenía casa. Y de esa casa iban a construir casas particulares para ellos tener sus propias vidas y enfrentar los tiempos. Y cuando el hombre cayó y le desobedeció a Dios, en lugar de exterminar esa creación, lo que hizo fue que sencillamente comenzó a rebelarse para enviar a Jesucristo a morir por nosotros. Yo le dije, ¿qué es lo malo de eso? Me dice, eso no es nada malo. Pues, ¿cuál es tu problema? Él vino a morir por tus pecados. Pero entonces soy pecador. Sí, pero enfócate en la solución. Cristo vino a morir por ti, que Él no tenía por qué hacerlo. Él sufrió por ti. Porque lo que otros no estarían dispuestos a hacer, Él sí lo hizo. ¿Tú estarías dispuesto a sufrir para que otro tenga bien? Me dice, no, yo no. ¿Viste? No eres nada bueno, eres. Pero aquel estuvo dispuesto a morir por los que lo rechazaron. Y no solamente eso, sino que venció la muerte, resucitó el tercer día, ascendió a los cielos y lleva un mensaje que tiene que ver para todas las naciones del mundo. Crean y reconcíliense con Dios a través de la fe en Cristo. Te pregunto, ¿qué daño te hace eso a ti? Me dijo, a ninguno. Pues entonces, ¿cuál es la vaina? Como decimos los puertorriqueños. ¿Que no quieres? Está bien, no quieres. Pero te voy a decir algo. Si resulta, y este es el famoso argumento de la apuesta, si resulta que yo te estoy diciendo la verdad y tú no la crees, cuando los dos nos seamos borrados de este plano de la vida, en este plano terrenal, yo voy a estar en la presencia del Señor y yo no sé dónde tú vas a estar. Ahora, si resulta que yo estoy equivocado porque soy un loco que creo en leyendas y tonto y soy un supersticioso, pues quiere decir que entonces cuando se acabe esto, pues sencillamente yo quedo en el olvido, o sea, porque si no existe vida después, si no existe nada de eso, pues nada, yo me creman y se acabó, no hay más Carlos y yo no tengo conciencia de nada, se acabó. Pero tú sabes algo, no desperdicié mi vida porque el evangelio me hizo bien. El evangelio evitó que tomara decisiones locas. El evangelio me ayudó a entender lo que es la familia y que pese a las luchas hay que seguir hacia adelante. El evangelio me ayudó a entender lo que es mantenerse uno saludable. El evangelio me ayudó a entender lo que es el amor al prójimo. Me ayudó a entender que aquellos que están en necesidad, y si yo tengo, debo ayudarlos. Y eso contribuye a la sana convivencia social, que si todas las practicaran, no tendríamos los problemas que hay en el mundo. Me ayudó a entender lo que es amor incondicional. Así que, por lo tanto, si resulta que no pasa nada, yo no perdí nada, porque el evangelio me hizo bien. Ahora, si resulta que sí es verdad, tú perdiste 2 veces. Perdiste la oportunidad de vivir a la altura de la dignidad del ser humano, porque el evangelio lo que hace es que eleva la dignidad del ser humano. No le quita la dignidad, al contrario, se le eleva. Entonces tú te quitaste esa oportunidad y después te llevó pateco, como decimos en Puerto Rico. ¿Quién es pateco? No sé, búsquelo. Pero el punto es, vamos a dejarlo para después. Vamos a dejarlo para después. Vamos a dejarlo para después. Y en lo que concierne al pueblo de Dios, ya aquel que cree, no estamos hablando del que niega de la fe, sino el que ya cree. Yo te pregunto si estás conforme con tu vida espiritual. Si no estás conforme cómo ha progresado tu vida espiritual, entonces es el tiempo de ir al monte y buscar madera y reedificar la casa. Y eso es una buena noticia. Eso no es un regaño, eso es una instrucción. Gloria a Dios. Sí, porque algunos dicen, no, entonces Dios me está regañando. No, esto no es un regaño, esto es una amonestación, pero al mismo tiempo dándote la solución. Ahí está la solución. Es como si un estudiante, como me pasaba cuando daba clase en la universidad, que ya tengo C y yo se me va a afectar el promedio y lo que queda son como un mes para terminar las clases y ya yo no sé qué voy a hacer. Yo, ¿cómo que no sabes qué vas a hacer? Eso tiene solución. Y la solución no es que yo te voy a bajar las notas. Es que te quedan 2 trabajos. Échale ganas a esos 2 trabajos. Échale ganas. Pero eso implica que me voy a tener que amanecer.
Si tú crees que vale la pena pasar esta clase con buenas notas, tú lo vas a hacer. Ahora, si tú no crees que vale la pena, pues entonces déjalo así, tranquilo, pasa jaspando, como decimos. Pero sabes que si tú consideras, pues esto es lo que tienes que hacer, ya está. Y usted sabe algo, en mi caso, ya lo puedo decir porque no estoy allá. Cuando yo veía que se esforzaban, yo le daba mi ayudita. Yo le daba un empujón. Pero si yo veía que se ponían vagos, te digo, no, yo no te entiejo, te entejaste tú. Y precisamente se esforzó. Comencé a ver que realmente le importó. Y ya al final dije, ok, cuando vi, ahora yo le voy a dar un empujoncito. Y yo creo que Dios hace eso. Cuando uno da el todo por el Señor y uno dice, no, ahora no lo voy a dejar para después, lo voy a hacer ya. Aunque nuestras fuerzas se comiencen a desvanecer, el Señor nos da nueva fuerza y nos da ese empujón para llegar hacia adelante. El tiempo para madurar en el Señor tiene que ser consistente. Usted no puede esperar, mis queridos hermanos, hacer una carrera de 100 metros en 9 segundos si corre solamente 2 veces al año. Imposible. En la vida se necesita disciplina. En la vida se necesita consistencia, que tiene que ver con la perseverancia. Y la perseverancia rinde frutos. Como dijo el autor de los Hebreos, nosotros no somos de los que retroceden, sino de los que tienen fe para preservación de qué? Del alma. Y para terminar, mis queridos hermanos, este primer mensaje del año 2025. En la renovación de nuestra pasión por el Señor, no solamente es identificar que lamentablemente, como en el caso del tiempo de Ageo, el celo por el Señor fue reemplazado por los asuntos de la vida, que el tiempo para el Señor no ha sido consistente, ha sido así, así, así. Entonces no podemos esperar, es como alguien que va al gimnasio, va una semana, no va 2 meses y después vuelve otra vez y después quiere tener el cuerpo de Arnold Schwarzenegger. Bueno, sí, el de los tiempos de antes. ¿Ve? Así no es, así no es consistencia. Tienes que trabajar constantemente, constantemente, constantemente si quieres ver resultados. Dios ha hecho que esto sea prácticamente ley de vida. Hay que trabajar todo consistentemente para poder ver los frutos. Así que por lo tanto, lo último y no menos importante es que la determinación de la renovación espiritual. Te pregunto, ¿estás determinado? O la pregunta, ¿estamos determinados para renovarnos espiritualmente? De mi parte yo le digo que sí. Determinación. Es reedificar la casa. Es que voy a ir a buscar la madera al monte, figurativamente hablando, y voy a reedificar la casa para que Dios en ella ponga ¿qué? Su voluntad. Es entonces poner manos a la obra, es actuar, actuar. Ya el tiempo de la procrastinación se debió haber dejado en el 2024. Si tuviste 12 meses para pensarlo y todavía tienes que pensarlo, yo no sé, yo no te entiendo. 12 meses son bastantes, o posiblemente desde el 2023 lo estás pensando, no, voy a hacer esto, voy a entregarme al Señor, o voy a comprometerme con el Señor. Ya han pasado 2 años. Y si el 2025 dice que todavía no ha llegado el tiempo, pues se va otro año para el saco. Pero es otro año en el saco roto, como dice aquí. Por lo tanto, el tiempo es ahora. Y Dios tiene grandes cosas para su pueblo, bendito sea su nombre. Como cuerpo local, como familias, como individuos y en general con el pueblo de Dios que está disperso en todas las partes del mundo. Por lo tanto, que este año 2025, uniéndonos al mensaje del profeta Ageo, diríamos si fuéramos a usar eslogan, ¿verdad? Yo le digo, los eslogans no son malos, pero hay veces que yo veo que iglesias dicen, año tal, el año del camino. ¿Qué camino? Yo acá uno decía, hacia la gloria. Y le hicieron t-shirt, le hicieron cruzacalle. Pero ¿de qué vale toda esa fanfaria si todavía no caminamos y tenemos la determinación de caminar hacia la gloria?
Celebremos eso cuando ya estemos caminando hacia la gloria. Pero no puede ser reducido a un eslogan, a un cliché, como hace la política. Que usan los clichés porque pues, a modo de marketing eso pega en las mentes. Eh, eh, yo le voy a decir algo. En estos últimos días estaba viendo en YouTube y que YouTube es una cosa, es una bendición porque uno puede ver cosas que... Y yo estaba remontándome al año 1976 y hay unos canales que tienen que ver con la historia de Puerto Rico. Yo en 1976 pues tenía 8 años, 8 años. Y recuerdo el cambio político de esa fecha. ¿Quién fue el que salió gobernador? ¿Quién perdió? Yo me acuerdo porque mi papá, mi familia estuvieron muy involucrados en política. Y yo recuerdo pues que el candidato que salió pues no era el candidato favorito de mis padres, tú sabes. Claro, mis padres se frustraban, pero tampoco era como yo veo a algunos que, chacho, parece que se quieren suicidar, tampoco era así. O sea, ellos decían, oh, no ganó el nuestro, pero nada, la vida seguía lo más normal, a pesar de que ellos sí trabajaban en campañas políticas, especialmente mi papá. Y yo estaba viendo eso remontándome y recuerdo que la persona que salió electa en ese momento, en el video del mismo año 1976, decía, ahora sí que nuestro país va a cambiar. Tenemos el mensaje de unidad. Ahora sí hay un nuevo Puerto Rico. Oye, esto y aquello y lo otro. Y, y usó el eslogan de ese momento, al encuentro. Ya yo tengo 56 años, yo tenía 8. En el 80 lo acusaron de permitir un asesinato y unos actos de corrupción increíbles. Pero después volvió que el 80. ¡Oh, ahora sí que el cambio! ¡Tatatín, taratán! 84. No pasó nada. Pero gana otro. ¡Así, taratán! ¿Ahora es qué? ¡Uh! Entonces yo me puse a repasar. Yo dije, wow, ¿cuánta en la vida nosotros ponemos confianza en esto? Los sistemas administrativos y políticos deben estar por cuestión de orden en los países. Eso yo creo, y creo en la democracia. Pero gloria a Dios que los cristianos tenemos una esperanza más allá, Cristo Jesús. Que mi ciudadanía no está aquí, sino está en los cielos. Y tengo a alguien que sí cumple. Y que si me dijo que me da vida eterna y no pereceré jamás, ni nadie me arrebatará su mano, Él lo va a cumplir. Los sistemas, hermanos, hay que ver cómo veremos estos años. Diache, yo tengo 56, si voy a esperar como yo tenga 8, vamos a ver si cuando yo tenga 80 años y yo mire para atrás, ¿qué pasó aquí? Ahora, puede ser que hayan cosas que se hayan cumplido y otras no. Pero lo que sí voy así y voy a concluir siempre es que el Señor ha sido fiel. Y Dios es bueno. Por lo tanto, iglesia, vayamos al monte a buscar madera, a reedificar tu casa, nuestra casa, para la gloria del Señor. Porque nuestra esperanza está aquí, en los cielos. Vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a orar. Padre Santo y Padre bueno, gracias te damos por la gran bendición que nos has dado de ser parte de tu glorioso cuerpo, que es la iglesia. Gracias, mi Dios, Señor, por habernos llamado a salvación a través de la fe en Cristo Jesús. Te pido, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, que nos ayudes, Padre, en este nuevo año. Señor, en tus manos están el tiempo y nuestros tiempos. Ayúdanos, Padre, a que nuestro caminar esté en sintonía con tus propósitos, de manera, Señor, que podamos, Dios, apreciar tu gloria y tu amor, Dios. Padre, Señor, te pido que nosotros como iglesia, Señor, sigamos hacia adelante. Permítenos, Padre, seguir en la sencillez de lo que es la comunidad de fe, Dios, de discípulos de Cristo, en su sencillez, en amor, en convivencia y en misión. Y que nuestra pasión siempre esté allí, Dios. Te pedimos, Dios, también que bendigas esta sociedad, bendiga la nación de los Estados Unidos, los demás países. Te pido, mi Dios, Señor, que sigas levantando pueblo en todo el mundo, Dios. Y que los esfuerzos misioneros, Señor, se vean compensados con almas
que vengan, Señor, a tus pies. Gracias, Padre. En el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús de Morado. Amén, amén, amén. Que vive iglesia.